Bienvenidos a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. De hecho, este es el segundo episodio del podcast. Estamos súper contentos de poder tener otro canal, otro medio con el que queremos retarles en su fe y animarles en su fe y crecer, sobre todo en Cristo Jesús. Hoy me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pura vida. Pura vida, aquí aprendiendo juntos en otro formato. Sí, un esquema diferente. Siempre hablamos mucha paja. Pero este es una paja televisada con micrófono, con demás cosas, entonces un poquito diferente. Va a ser interesante. Pero bueno, contentos de tener la oportunidad de verdad de poder compartir. Como saben, el podcast tiene el propósito de agregar más valor a las temáticas que vamos a estar conversando en nuestras reuniones de celebración general. Entonces, de la mano con eso, también recordarles que estamos iniciando nuestras reuniones y el tema que hemos elegido es el tema fundamental, que le hemos puesto el nexo, que el tema de fondo es el Evangelio, ¿verdad? La semana pasada José Pablo inició esto con una predicación expositiva y la idea es que los podcasts que van a estar en medio de las celebraciones sean recursos suplementarios, o sea, otros temas que surgen a partir de eso. Sobre todo con una aplicación práctica, que es como el ejercicio que queremos hacer. Queremos conversar, hablar teología, centrarnos en la palabra de Dios, compartir algunos textos, pero sobre todo queremos retarlos a que esa teología tenga un sentido práctico. Mm. Ese es el propósito. Y hacemos la aclaración de que no significa que tenemos el monopolio de la verdad, que todos lo sabemos, y más bien lejano a eso. Queremos conocer las cosas, queremos indagarlas. Creo que nos consideramos estudiantes de teología. Y cuando hablamos de Dios, siempre estaremos en posición de estudiantes. Siempre tendremos que seguir estudiando y entendiendo, pero otra vez aplicando y viviendo esa teología a nuestras vidas. Entonces, es un ejercicio de una conversación con una temática teológica, pero con un reto práctico y vivencial. Entonces, para comenzar con el tema que tenemos para este podcast, quiero pedirle a José Pablo hacernos una recapitulación de la enseñanza de la semana pasada para retomar de ahí. ¿Qué fue lo que estuvimos hablando el domingo pasado? Sí, lo que hablamos el domingo pasado en realidad es una parte inicial de los elementos del Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, si agarramos el Evangelio y tomamos sus elementos base, debemos iniciar siempre por donde todo tiene que comenzar, que es por Dios mismo. Dios. Entonces, iniciamos viendo el carácter de Dios y establecimos cuáles son algunos, ¿verdad? Cualidades o características propias de Dios que tiene sentido que podamos analizar nosotros. Entonces, vimos desde Dios Padre y vimos a Dios como un Dios santo, y eso también es como la base para la cual podamos entender que el ser humano entonces no está en la misma condición que Dios, porque no está en ese carácter de No santidad. está en esa categoría. No está en esa categoría como lo decíamos exactamente en la enseñanza. Entonces, después de ver a Dios, vimos al ser humano y es básicamente un contraste muy claro. Es ver blanco y negro y darnos cuenta de que entonces hay diferencias, y básicamente lo que plantea es un dilema que parece insalvable en realidad. La diferencia entre Dios y su cualidad y el ser humano y su condición no se puede entender si no es a través de que alguien tenía que venir a crear un nexo, precisamente. Lo que veíamos es, ¿verdad? Ese abismo, esa separación plena entre A y B, y para poder unirlos necesitamos un nexo que venga, y es ahí donde viene claramente el rol de Jesús. Ujú. Jesús como ese Salvador que llega a reconciliar precisamente a ambas partes, a volver a crear el nexo, básicamente. Por ahí quedamos, y esa idea de Salvador es la que también, ¿verdad?, vas a estar desarrollando vos en la enseñanza siguiente. De la siguiente semana. Sí, así es que quisimos iniciar con el tema del Evangelio, justamente como para tener claridad del tema probablemente más fundamental donde podemos sentar todas las cosas, bueno, que es Jesús mismo, Sí. ¿verdad? De la mano de lo que estuvimos conversando con presentar el Evangelio, esta separación, este abismo entre la realidad de quién es Dios, cómo se ha revelado, y la condición en que vive el hombre, se introduce el Evangelio, la buena noticia, Mm. que es la máxima de Dios, que es Jesús mismo. Y en medio de eso surgió el tema para este podcast, que es esa perspectiva a la que quisiéramos retar a las personas de no solo ver a Jesús como Salvador, sino como es también Jesús como Señor. Mm. Casi que volver a casar esos dos conceptos, que en algún momento pudiésemos verlos un poquito desasociados, Sí. ¿verdad? Como puede ser más conveniente, o de hecho es más conveniente, ver a Jesús solo como Salvador y no necesariamente como Señor. Correcto. Entonces, ese es el enfoque de este podcast. Y queremos indagar en eso y queremos también indagar en el por qué ha sido así,
¿verdad? ¿Por qué es que hemos visto más a Jesús como un Salvador? Que en efecto lo es. Sí, porque inicialmente no pensarías que debería haber una división entre ambos conceptos. O sea, realmente deberían ir siempre de la mano. Entonces, Sí. si los estamos teniendo que reconciliar o analizar en conjunto aquí, la pregunta es, ¿por qué lo ¿Por estamos qué? haciendo? ¿Qué condiciones, posiblemente de carácter histórico, están dando lugar a que tengas que hacer algo como eso? Sí, sí. Yo creo, y esta ha sido mi teoría, y ahora hablábamos antes de comenzar a grabar, hablábamos de mi teoría, mi postulado ahí es que hemos enseñado, y digo hemos en el sentido de como creyentes Como la históricamente, iglesia. como la iglesia, hemos enseñado o hemos compartido el evangelio a partir del miedo. Me explico un poco con esto, es como te compartí el evangelio, pero centré mi exposición del evangelio o mi conversación o mi reto para tu vida en el sentido de salvarte del infierno. Porque como te portas tan mal, definitivamente vas para el infierno y el evangelio resume en que acepta a Cristo para no ir al infierno, ¿verdad? Entonces ha sido mucho que es interesante. Yo creo que eso responde también mucho a las emociones. Si apelas al sentido de miedo de las personas y sentido de salvarse de algo, aunque sea que la gente lo entienda, no lo entienda, inmediatamente la gente dice, yo no sé ni qué es ni cómo es, pero si puedo ser salvo de lo que sea, levanto la mano. Entonces tal vez creo que ha sido eso. Incide en que hemos compartido el Evangelio. Y yo mismo recuerdo de más joven haber escuchado muchas veces un enfoque del castigo, de este lugar terrible, del infierno y todo esto. Ahora, hago una aclaración. Eso es cierto, Sí, claro, ¿verdad? 100%. Todo ese concepto es bíblico, es cierto, está ahí. Jesús refiere múltiples veces a Claro. esto, pero quizás lo que yo quisiera retar en la conversación es a enfocarnos a que eh, ese no es el tema medular del Evangelio, ni es la mayoría del Evangelio, es parte de lo que el Evangelio describe, porque tiene que describir qué significaría rechazarlo, ¿no? Correcto. Pero lo que sí creo, o me ha parecido a mí, es que con el tiempo he visto muchos de un evangelio de temor, ¿verdad? Cómo ser salvado de esta cosa tan terrible, pero no me dijeron el resto de las cosas, ¿verdad? Siento como que nos enfocamos en un porcentaje muy pequeño del evangelio y diría que dejamos la parte más rica, más relevante, más valiosa por fuera. No sé si al final siempre yo digo que hay una buena intención detrás de las personas. Pero bueno, no sé si vos lo has visto de esa manera. Ese es mi postulado, tal vez número uno, ¿verdad? Enfocar el evangelio en el tema del miedo. Sí, eso de fijo ha sido, ¿verdad? Por mucho tiempo una costumbre, el famoso bibliazo, ¿verdad? El Biblas. famoso, llego a decir tal cosa porque por puro miedo lo voy a lograr. Sí, Y yo lo que pensaba ahorita que comentabas es la emocionalidad propia, ¿verdad? Si se toma una supuesta decisión con base en una emocionalidad, pues hasta dónde llega esa emocionalidad y qué impacto puede llegar a tener o qué falta de impacto puede llegar a tener en la vida espiritual. Al final de cuentas, una decisión meramente emocional, como cualquier otra decisión en la vida, produce o no produce ese fruto de una vida nueva, ¿verdad? De un nacimiento de nuevo, que sí, son a lo que Jesús nos llama, ¿verdad? En ese pasaje en Juan 3, qué tanto realmente lo estamos logrando. Entonces, sí, hasta podés entrar ya ni siquiera a tener que enfatizar que no solo es Salvador, sino que también es Señor, sino que puedes incluso llegar a preguntarte, ¿llegó a ser Salvador llegó, sí, plenamente sí, o del todo no se logró porque simplemente me contaron una parte tan pequeña de la historia que lo que hice fue tomar una decisión emocional y ni siquiera sí, realmente se concretó el tema de la vida espiritual? sí. Yo creo que se evidencia al final en el comportamiento también de las Sin personas, duda. ¿verdad? Y muchas veces ese evangelio de miedo se lanzó en eventos, también como con el esfuerzo. Muchas veces, yo me acuerdo antes, ¿verdad? Como que el evangelio siempre iba de, mira, hacer esto y hacer lo otro, y ven y sé parte de este grupo de Ujú, personas. ujú. Entonces creo que también la otra cosa que veía era como la necesidad de llenar un lugar de personas. Pero si es que las personas no entienden el por qué detrás de ese mensaje, como vos decís, es nada más una respuesta emotiva, Sí, que suelen estar ligados a momentos específicos. O sea, las emociones son cambiantes. Quiere decir que si el día que alguien te compartió algo con respecto al Evangelio y fue enfocado en el miedo, eh, las circunstancias de vida que te rodeaban en ese momento inciden, ¿verdad? Sobre todo la sensación incide en si la gente iba a tomar o no tomar ese mensaje. El otro concepto u otra metáfora también que hablábamos era este sentido que yo noto como de viaje. Y tal vez para explicarlo un poquito, este sentido de viaje es como
Cuando uno va por la carretera, pasa ahí por uno de los tantos peajes que hay en la Ruta 27. Muy bien. Y bueno, y solo pasas, o sea, es como un checkpoint, ¿verdad? Sí, Que yo creo que en los videojuegos también le llaman así, ¿verdad? Cuando la gente avanza en el juego, pasas un checkpoint que es como que de ahí en adelante pues ya no te devuelves o algo así. sí. Entonces a veces se ha visto el evangelio como algo que sí, yo pasé por ahí, o sea, como pasé por el checkpoint, pasé por el peaje, pero es eso, pasé y seguí y avancé. Y yo creo que más bien deberíamos ver el evangelio por algo por lo que yo paso y no solo paso de pasadita y me voy, sino que es algo en lo que en lo que estoy y me quedo. Es como el sentido de quedarme en un lugar, es como Mm, introducirme a un lugar mm. y estar en ese lugar. Entonces yo creo que también incide mucho en eso. El peaje es como, ah, sí, yo voy a ser salvo. ¿Y por qué? Ah, porque alguien me dijo, entonces yo dije que sí, pero no hay una evidencia de que pasé por un lugar y vivo, entiendo y siento y percibo la realidad de la vida distinta. Simplemente tengo un salvoconducto ahí, que sea que lo entienda o no, ya lo tengo, ¿verdad? No es como que estoy en una realidad en la que permanezco, sino como que pasé, como el evangelio, como pasar por un Ujú, lugar y ujú. nada más, ¿verdad? Sí, que ha sido muchas veces, tal vez desde la perspectiva de las iglesias, esa visión acerca de vincular el evangelio con la idea de evangelizar y entonces pensar que evangelio solo va ligado con el acto de compartirlo para aquel que no cree. Y entonces, por ende, sí, ¿verdad? Ese peaje, pero después de entonces la idea es que ya no tiene ningún propósito, ¿verdad? Y esa es una idea Sí, sumamente errada, porque si partir del evangelio solamente como ese peaje, entonces en efecto solo el acto salvífico, sí, ¿verdad? un Para evento ponerlo en términos aislado. teológicos, exacto, sí, la gracia salvífica tuvo lugar y entonces sos salvo, pero a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Verdad? A partir de ahí, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esa es la perspectiva precisamente que nos trae de vuelta a esa pregunta, ¿verdad? Inicial de este podcast de Señor y Salvador, o Salvador y Señor, como lo quieras ver, pero también ese otro elemento. Entonces, puede ser que tanto la perspectiva que hemos tenido en relación con el miedo, como este tema de verlo como un evento esporádico, único, que impacta solo ese momento, no tiene impacto para el futuro, eso puede ser. Y es que al final de cuentas, yo creo que el punto tal vez más esencial de determinar es este. La gente a veces le rehuye un poquito a los pensamientos teológicos Sí, o dice que la gente que puede hacer teología son solo los que son estudiantes de teología o etcétera, etcétera. Pero es que al final de cuentas la teología es ese conjunto de pensamientos, ¿verdad? sí, Que tenemos y de creencias que tenemos acerca de Dios y todos los tenemos de una forma u otra y totalmente, por ende entonces la forma en la que tengamos esos pensamientos, aquello en lo que creamos va a determinar la forma en la que vivimos. Entonces, totalmente. una teología que esté, ¿verdad? Basada en esta idea de peaje, en Ujú. esta idea de que el acto salvífico, o más bien el momento de salvación es un momento único y el Evangelio solamente cubre ese espacio y ya después Ajá. de eso pierde su relevancia, esa parte de ahí puede ser que entonces, o sea, no, más bien no puede ser, va a generar muchos efectos negativos para el momento posterior, Sí, ¿verdad? Ahorita que lo pensaba también, otro aspecto que puede haber disociado los dos puntos puede ser esa división entre evangelismo y discipulado, a veces que se ha totalmente. generado, ¿no? El evangelismo como esa idea de hacia el no creyente y el discipulado como el crecimiento, Mm. ¿verdad? Que muchas veces entonces evangelismo se hace el fin de semana y los miércoles en la noche usted va a discipulado, porque el miércoles en la noche es cuando usted crece, pero Sí, el fin de semana es para que vengan los no creyentes o para esa parte de ahí. Entonces, sí, esa disociación tradicional en la iglesia puede haber generado la idea de que el evangelismo o el evangelio más bien, es un producto solo para el no creyente. Y yo creo que la idea es que el evangelio es un producto para el creyente, sí, de la misma manera que lo es para el no creyente, porque el evangelio nos revela no solo un salvador, sino que nos revela también un Señor. sí. Y es la vivencia continua de la vida del creyente. O Sí. sea, no puedo solo ver el evangelio como la puerta de entrada. El evangelio es el estado en el que yo estoy en ese vínculo con el Padre. Entonces es un estado, es continuo, es constante y además nos permite vivir un proceso en el que Dios está vivificando mi espíritu y me está transformando a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? Entonces tal vez, y ahí es donde simplificar o sobresimplificar el Evangelio al final disminuye la potencia del mensaje, el modelaje y la invitación de Cristo. Porque si todo se reduce, ven y sé salvo, no sé quién me está ofreciendo esa Mm, salvación, no sé por qué, salvo de qué. No sé qué tuvo que hacer Jesús para ofrecerme eso. Entonces,
ya solo eso, no entender el por qué, me hace disminuir el valor de lo que el evangelio es, entendiendo el evangelio como Jesús mismo, Correcto. No, ¿verdad? y no, nota que incluso, ahorita que conversabas en eso, pensaba en el caso del el ladrón que estaba crucificado a la par de Jesús, ¿verdad? Que es ese que lo que tiene de vida son minutos y evidencia Jesús, pero incluso él, que lo que tiene son minutos o segundos, no sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero realmente muy poco tiempo desde el momento en el cual cree en el Hijo de Dios y Jesús le asegura que va a estar con él en el paraíso, incluso ese ladrón logró identificar su propio pecado y logró identificar quién era Jesús Sí, en su valor real. sí. No fue solamente como que en ese momento le mandaron una cuerda y le dijeron, de, si usted la agarra, Ya. ¿verdad? O si logra morder, vas a ser salvo. No, no, no sucedió así. Entonces, Sí. incluso un ejemplo bíblico de los más corticos que tenemos evidencia esa realidad que va más allá del peaje del que le estábamos Sí, comentando. había una conciencia, Claro, sin duda. ¿verdad? Y yo creo que en parte, y es curioso, ¿verdad? Porque en parte esa vivencia diaria, cotidiana del evangelio, de repente no nos gusta porque nadie quisiera evidenciar, por lo menos yo no quisiera evidenciar mis carencias todo el tiempo. Sí, eh, Porque hay un tema de orgullo, es como, sí, obvio. siempre soy el necesitado. Sí, Sí. por supuesto que sí, delante del Dios que hemos estado hablando con esta serie de atributos, perfecto, santo, en otra categoría, sí, siempre seré carente, pero al mismo tiempo siempre está el ofrecimiento de Jesús que me perfecciona en mi imperfección, que me vincula, que me reconcilia. Y quisiera tal vez compartir un pasaje justamente con ese tema de la reconciliación. Eh, en 2 Corintios capítulo 5, 17, Pablo viene argumentando acerca del el valor del evangelio, viene hablando sobre todo el tema de ser invitados para ser partícipes con él, Ujú. del que llaman el ministerio de la reconciliación. Y uno de los pasajes que quiero compartir muy rápido es el versículo 17, que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, que me encanta ese está, porque es como de estar con, Ujú. y habla de permanencia y Correcto. de estancia, ¿verdad? O sea, estás ahí. Como, Dice como que en unión con Cristo, sí, ¿no? no que pasé por ahí, Correcto. pero el que está. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, lo cual el pasaje, muy sencillo, sin ir muy así, muy mucho detalle, habla de un antes y un después. Un antes y un después que está dividido por ese encuentro, por esa reconciliación, por ese nexo Sí. con Cristo. Y la otra palabra que me encanta de esto es el concepto de nueva creación, que desde como lo hemos entendido, esa nueva creación solo puede ser creado a partir de Dios. O sea, es Dios vivificando nuestro espíritu. Me recuerda mucho la conversación de rabí a rabí de Jesús con Nicodemo. Jesús está hablando con el top de un rabí para los fariseos, un maestro de maestros probablemente, y él no entiende el tema espiritual, le está pasando, ¿verdad? Por encima, no lo está logrando. Y Jesús, el tema es la necesidad de una condición espiritual para tener un vínculo con Dios espiritual. Dice que no pueden hacer de voluntad humana. Quiere decir que ahí Jesús también está matando cualquier posible forma o cualquier otro canal por el que la gente pudiese conectarse. Lo que está diciendo, no, 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 solo a través de este sacrificio, de esta enseñanza y de esta invitación que yo estoy dando a seguirme, vas a poder experimentar la vida espiritual. Eh, bueno, y eso es la salvación, ¿verdad? Que es la otra cosa que es riquísimo, es la salvación como parte de la invitación de Jesús, pero no solo centrado en la salvación. La salvación es como cuando vas al restaurante y pides, pides la hamburguesa, la escoges y pides el combo. Nadie que pida el combo dice, muchas gracias, pagué por el combo, acepté el combo, digamos, tengo todo eso, pero voy a solo llevarme a 2 papitas. Deja el refresco y deja el postre y deja lo que sea ahí, ¿verdad? Es como la salvación es solo una parte del ofrecimiento pleno, pero el ofrecimiento de la cruz implica reconciliación, perdón, aceptación, implica vida nueva en Cristo, identidad nueva, implica propósito, No, implica y misión. una vida espiritual que inicia desde el momento de la salvación, no Sí, solo cuando ya te moriste y viene después Jesús en su segunda venida, la vida eterna, no, la sí, vida inicia, el conocimiento de todo. Cristo, del Padre a través de Cristo, inicia desde ese Sí. momento. Entonces es interesante porque entonces sobre simplificar toda salvación le resta potencia
a Jesús y a su obra. Es que no hay otra forma de cómo verlo. Claro. Es como decir, dame solo esto, no quiero lo otro. Sí, no, y también a la intención por parte de Jesús mismo, ¿no? Y no solo la intención, sino el valor que hay en él como tal. ¿Verdad? No solo pensar entonces en un Jesús con un ofrecimiento, con esa salvación, sino con un Jesús cuyo reino es valioso, cuyo reino realmente, ¿verdad? Tiene valor como tal. Y ahí entonces nos muestra, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 44, por aquí lo tengo, la parábola muy bonita, a mí me encanta porque es una parábola en un versículo. Ujú. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Verdad? Que me genera mucho valor por la sensación de, primero que todo, que él lo encuentra, lo esconde, pero hace dos cosas. La primera es que se va feliz porque ha encontrado algo de mucho valor. Y lo segundo es que vende lo que tiene y compra ese campo. Este tipo de pensamientos, este tipo de frases que tenemos en la Biblia nos debería traer más fuerza sobre esa idea de Dios como ese Dios, el reino de los cielos como valioso, ¿verdad? Como algo que Sí. buscamos, a lo que anhelamos, no solo un mero salvarme de quemarme las No patas, solo un tiquetito, no como solo una un entrada. tiquete, exactamente, o en este caso más bien un sello de que no voy para tal lado, sino más bien, ¿verdad? Una sensación de hay valor en esto. Y por ende ahí es donde entra el concepto de señorío, ¿verdad? No solo es un señorío, ¿verdad? Ese señor que también nos indica el cómo vivir, lo que decía, la misión, el Sí, sí. propósito, sino que además hay valor en él por sí mismo, ¿verdad? Filipenses 3, versículos 7 al 10. Ujú, Lo he ujú. dejado todo lo que me era Me he valioso, todo eso lo he considerado, dejado ajá, por el excelente viento. conocimiento Ujú. de Cristo, ¿verdad? Por el gran valor Sí. de conocer a Cristo. Entonces, encontramos un valor en conocerlo y un valor también en el vivir a como nos indica que vive. En ese Exactamente. señorío, entonces, vemos muchísimo contenido más allá de la mera salvación. Sí. Y me encanta porque con ese que estás tocando nos ubica en el concepto de Jesús invitándonos al reino de Dios, Así, que sin duda es el tema preferido de Jesús correcto. o recurrente, el reino de Dios, Muy el reino de recurrente. Dios, el reino de Dios, más que la iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo que el tema de la iglesia no es relevante, lo que estoy diciendo es que el tema de la iglesia y el concepto de la iglesia está bajo el concepto del reino de Dios. El Claro, reino de Dios es un concepto más amplio claro. que aborda o que encierra el concepto que experimentamos todavía en esta realidad, siendo la iglesia la manifestación del reino de Dios en la tierra, Un- tal vez un- para aclararlo. Precisamente, Sí, ese medio por el cual el reino de Dios se va expandiendo, que el reino de Dios no es más, ¿verdad? Que ese espacio donde vemos la voluntad de Dios siendo llevada a cabo plenamente. Entonces, eso se va llevando a cabo en la tierra por medio de la iglesia. quien entiende quién es el rey del reino, quien entiende quién es la entrada al reino, quién da la invitación al reino, quién nos abre el reino, Sí. quién nos introduce al reino, comienza a entender que el tema salvación está ahí, pero no significó aquello que necesariamente era más relevante que, Claro. que este mismo concepto mucho más completo, que es el reino de Dios. Y es que además ahorita lo que pensaba es, si la salvación fuera plenamente el ofrecimiento de Cristo, si no estuviera ahí el conocimiento de Él, si no estuviera el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, Sí, etcétera, todos esos temas que en otro momento conversaremos con mayor detalle, si eso no estuviera por ahí y solo hubiera el tiquete, ¿verdad? Fuera del infierno, el tiquete al cielo como tal, entonces esta vida como tal, esta vida que tenemos ahorita de aquí a allá, pues sería miserable. Pero lo interesante es que este concepto del Evangelio nos da un valor mayor para esta vida y para la próxima, ¿verdad? Nos produce, sí, el mejor de los resultados para la próxima, porque sin duda alguna el cielo es mejor que el infierno, indudable. Pero para esta vida también nos produce la mejor manera de vivir. Y ahí me recuerda, tal vez ¿verdad? En esa sombra de lo que habría de venir, pero me ujú, recuerda al Salmo 73 de Asaf, que dice que él veía a los paganos, veía ¿verdad? Lo que se llamarían después tal vez los gentiles, los que no creían en Jehová, ujú. no eran parte del pueblo de Israel y él deseaba ser como ellos de cierta forma, pues se sentía mal porque él decía, vean a esos, todo les sale bien Y y no, yo
nada me sale bien y yo soy el que estoy haciendo sacrificios para Dios. Y al final de ese salmo, Asaf concluye diciendo, me debo haber sido una bestia. O sea, Dios me debe haber visto como una bestia cuando estaba pensando así, Sí. porque claramente es mejor vivir a como vos decís que vivamos que completamente fuera de esos parámetros. Que no puede ser entendido si no tienes una visión de lo eternal y de lo espiritual, Ujú, ¿verdad? ujú. Siempre va a haber. Pero el tema, sí, el tema del valor del reino eh, y el valor del mensaje Sí. y el valor de Cristo y su ofrecimiento y su acto salvífico, digamos, su acto de sacrificio, eh, otra vez, tiene que ponernos a pensar no solo en el hecho de una invitación pasiva a un tiquete A. Una cosa que también me encanta de observar la vida de Jesús es que Jesús invita a sígueme. Y ese sígueme es una invitación continua, constante. De hecho, si uno revisa todos los síguemes de los evangelios, se da cuenta que son bastantes. Jesús todavía, después de que asciende, después de que muere y resucita, se le aparece a sus discípulos múltiples veces y en un par de estos, al final del Evangelio de Juan, Claro. vuelve a insistir, ¿verdad? Tú nada más sígueme, Pedro, tú sígueme, ¿verdad? Y que Juan y que el otro, y dice, claro. tú sígueme, ¿A ti qué? porque la invitación del Evangelio implica una constante de quédate con esto y permanece en esto. Esta es como la zona segura, este es el lugar, este es tu lugar de pertenencia. No solo es el camino por el cual caminar, pero es el lugar por el cual permanecer, Mm, ¿verdad? Y yo creo que esa parte también tiene que ayudarnos a pensar en vivir en Cristo de una manera activa y no solo como con el sentido de ser espectador, por ejemplo, en el sentido de participar en la iglesia, como, así yo voy y escucho y no sé claro. qué, sino que cuando yo entiendo el Evangelio en esa invitación más completa, la misión no se vuelve tampoco tan opcional. No, yo entiendo que la misión fue dada en un contexto también de autoridad y de señorío. ¿Verdad? Dice, toda autoridad se me es dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús, Mateo 28. Mm, Y lo que está diciendo ahí es que la máxima autoridad de toda autoridad que yo pueda entender en la tierra, de lo que yo refiero a autoridad, pero más que la tierra, en el cielo, está sujeta en Cristo. Y él dice, por esa autoridad y porque ustedes me siguen y son mis discípulos, entonces vayan y hagan. Eh, que ahí es donde el no aceptar el señorío o el no vivir o el experimentar el señorío de Cristo no nos permite vivir en potencia y como la máxima experiencia mm, de ser hijos de Dios y ser partícipes activos de este ministerio de reconciliación que estábamos mencionando. Es como, te estás perdiendo la mejor mm, parte. Te ujú. estás perdiendo la mejor parte de ver lo que Dios está haciendo en tu vida y de participar en lo que Dios quisiera hacer en la vida de otros. Claro. Entonces, no, aquí es donde tal vez queremos pues retar mucho a considerar, no quedarnos como, sí, yo soy salvo, o sí, yo escuché, yo acepté, sino es cuánto has aceptado el señorío de Cristo en tu vida. Ujú. Y hasta hacerse las preguntas, ¿por qué lo resisto? ¿Dónde está, verdad? Como dónde están los retos que necesito entender para asumir eso? Había un tema muy importante creo que en el modelaje de Jesús, sobre todo en su perfil como rabí, de entender el tema de autoridad. Los discípulos se sometían a sus maestros y reconocían su autoridad. Y el maestro siempre llevaba los temas a discusión y a pregunta y a discusión y argumentación, pero al final de toda la argumentación y toda la discusión, los discípulos sabían que debían someterse al criterio del rabí. Mm, Y yo creo que una gran invitación para todos nosotros es eh, vivir sometidos al criterio, a la enseñanza del gran rabí eh, y experimentar su voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. Entonces la otra cosa, ¿verdad? No ver el señorío de Cristo como un riesgo a que va a disminuir mi identidad o va a someter o va a atentar con... No, no, más bien Él va a potenciar todo lo que yo siempre debí ser, porque finalmente soy creación de. Y Él nos lleva a descubrir el propósito y las prioridades y el carácter y un montón de cosas que nosotros mismos desconocemos de nosotros, pero sometidos al señorío de Cristo. Difícilmente alguien va a experimentar las riquezas del Evangelio por solo tener una asociación religiosa o una asociación sí, de corte religiosa o sí. de corte
conceptual, filosófica. Como si yo soy de aquellos que cree esto, o soy de aquellos que cree el otro. No, no, si eres de alguien, que seas de Cristo y que tu concepto, tu vivencia práctica y el fruto de esa vivencia siempre se manifieste en unión o en vínculo con Cristo, con su mensaje y con el Evangelio. Claro. Entonces creo que ese es el gran reto también. No sé qué tienen más Tal vez nada más concluiría por ahí ¿verdad? Retomando la idea básica que es, para este podcast hablamos de Señor y Salvador, la importancia de siempre tomar ambos elementos. Por ahí algunos teólogos hablarán de Jesús como el valor, como el tesoro, el ¿verdad? gran valor. Precisamente, como ese gran valor precisamente. Y entonces, eso es el tema central, y tal vez retomando un poquito la introducción que hiciste al inicio de conversaciones teológicas para una aplicación práctica, ¿verdad? Retomar aquí, y es aquello en lo que creemos, esta doctrina en la que nos basamos, eso que se llama en teología la cristología, ¿verdad? El estudio, la comprensión de Jesús como tal, de Cristo, nos va a llevar a vivir de una manera u otra. Entonces, una cristología que se enfoca en ese etiquete ¿verdad? De entrada, va a vivir como etiquete de entrada. Una cristología que se enfoca en Jesús como Salvador, pero también como Señor, pues va a vivir entonces correspondientemente como Señor y Salvador. Sí, buenísimo, gracias. Pero dentro de las conclusiones también, entender la necesidad de poder comprender el Evangelio en un sentido completo. Y al final ese completo es, o sea, seguir entendiendo el valor del sacrificio de Cristo. Entonces, es que además, si lo compartimos, solo va a ser efectivo en el tanto y en el cuanto compartamos el verdadero, ¿verdad? Solo hay un evangelio, decía Pablo en Gálatas, solo hay un evangelio, no hay versiones, no hay partecitas. Y en el tanto y en el cuanto lo compartamos, no solo verdadero, sino que lo compartamos completo. Ese es el tesoro en vasijas de barro que tiene la iglesia para compartir, ¿verdad? Y que seamos también, y otra vez, tal vez haciendo referencia a mi experiencia, digamos, creciendo de chiquillo en la iglesia y en diferentes contextos y todo, había antes tanto énfasis, tal vez todavía hay, énfasis en los formatos, el evangelismo tal, el evangelismo lo otro, y habían como técnicas, ¿verdad? Como A, B, C y D, y recuerdo una que era casi como un tema de preguntas, entonces era como una cosa de, vos decís esto, si responde A, entonces vas por aquí, si responde B, entonces es como, yo quiero decir algo, es que eso no se puede hacer. El evangelio es aquello que mientras aceptas, mientras entiendes y mientras vives, comienzas a compartirlo. Y mientras sigues creciendo en esa progresión, sigues siendo más fiel a ese evangelio, más genuino a ese evangelio también, más íntegro, y tu respuesta es continua. Pero no hay un formato de cómo compartirlo, ni hay un ABC, ni hay una oración específica. Y qué bonito nosotros vivir ese proceso en integridad, aprender y invitar a otros, ¿verdad? Y recordarnos que el evangelio no es, ese mensaje de Jesús no está ahí para que nadie sienta amenazado ni sienta temor, sino que sienta la oportunidad de su vida, de entender, de experimentar, de vivir todo lo que siempre deseó y no lo sabía y no lo entendía. Y que pueda encontrar en la verdad de Cristo la verdad de su vida. Sí, entonces el gran reto es no tenerle miedo a someternos al señorío de Cristo, que es la oportunidad tan rica de experimentar la vida que Él tiene para nosotros de una manera profunda, con propósito, con identidad, con todo lo que Dios nos revela a nosotros para poder caminar, siguiendo su ejemplo, aferrándonos a su invitación, atesorándola para nuestras vidas y compartiéndolo con otros. Así que creo que esa es la gran invitación, el gran reto. Gracias por escuchar, a los que están escuchando, a los que están viendo también, les pedimos que puedan compartirlo, ojalá con más personas que estén interesadas en el tema. Así que en nuestras redes sociales, en todo lado aparecemos como Comunidad Nexo. Bueno, invitarlos también a nuestras reuniones. Seguimos con las reuniones, las celebraciones generales que serán el 17 de julio y el 31 de julio, igualmente en Sabana Norte, en el Hotel Palma Real. Así que todos invitadísimos. JP, muchas gracias por este ratito. Qué buena nota. Segundo podcast, segundo episodio del podcast de Comunidad Nexo. Así que nos vemos. Bendiciones a todos. Pura vida. Chao.